¿Y si Haití no es pobre, sino empobrecido de manera deliberada? Esta pregunta incómoda desafía las narrativas oficiales sobre el país más vilipendiado del continente americano. Porque Haití no fue simplemente ignorado. Fue traicionado, una y otra vez, por quienes hoy se autoproclaman sus salvadores y guardianes. Esta traición no es solo una cuestión del pasado, sino una herida abierta que sigue sangrando en el presente y amenaza con infectar el futuro de toda una nación. La crisis que ahoga a Haití no es obra del azar ni de una supuesta incapacidad de su pueblo. Es la consecuencia de una estrategia internacional calculada, diseñada con frialdad y ejecutada en las sombras de los grandes intereses económicos y políticos. Tras los discursos de ayuda y cooperación, opera una maquinaria de saqueo, dominación y humillación que ha drenado a la primera república negra del mundo durante más de 2 siglos. Esta maquinaria no nació de un solo evento, sino que se perfeccionó con el tiempo, adaptándose a los nuevos contextos globales y a las cambiantes formas de control imperialista. El mundo esconde esta verdad tras promesas vacías y declaraciones diplomáticas cuidadosamente redactadas para no incomodar a los poderosos. Se condena a Haití a la dependencia extrema, mientras se le exige agradecimiento y se le roba la dignidad con una sonrisa hipócrita. Se repite la fábula de la pobreza natural para justificar políticas que solo perpetúan la exclusión y la pérdida de identidad de un pueblo indomable. Los discursos oficiales, ya sean en Naciones Unidas, en cumbres continentales o en los foros de ayuda internacional, rara vez reconocen el papel activo que han tenido en la construcción de la miseria haitiana. Si no cuestionamos este relato impuesto, el pueblo haitiano seguirá siendo privado de su futuro, forzado a la humillación y al silencio. El precio es abrumador. Cada día que aceptamos la versión oficial, contribuimos al sistema que busca borrar la historia de resistencia de Haití. Es como si, al aceptar la narrativa dominante, nos convirtiéramos en cómplices involuntarios de la opresión que sufrimos. Esta complicidad silenciosa se traduce en generaciones enteras que crecen creyendo que la pobreza es su destino y que la dependencia es inevitable. Para entender cómo Haití llegó a este punto crítico, debemos revisar su verdadera historia y desmontar los mitos que la encadenan. Solo así podremos comprender la magnitud del daño y, más importante aún, las posibilidades reales de reparación y renacimiento. Hay que mirar más allá de los titulares y los informes superficiales. Es necesario hurgar en los archivos, escuchar las voces silenciadas y recuperar la memoria colectiva que ha sido sistemáticamente borrada o distorsionada. La historia de Haití está plagada de episodios que rara vez se cuentan en los libros de texto. Es hora de mirar de frente las raíces del saqueo y la traición. Debemos preguntarnos, ¿quién escribe la historia oficial y a quién sirve esa versión? ¿Por qué se insiste en mostrar a Haití como un caso perdido, una excepción trágica en el continente? Haití no fue castigada por su debilidad, sino por la fuerza de su ejemplo. Lo que ocurrió en esta pequeña isla cambió el rumbo de la historia, aunque muchos prefieran olvidar o distorsionar esa verdad. Haití fue el lugar donde la esclavitud llegó a su fin y el primer territorio en desafiar y vencer para siempre el orden colonial de Europa y América. Su historia es la de una revolución que sacudió los cimientos del poder esclavista y colonialista, una gesta que inspiró miedo y admiración a partes iguales. A comienzos del siglo XIX, un pueblo formado por esclavos y descendientes de africanos humillados se alzó y logró lo impensable. Expulsó a los ejércitos más poderosos del mundo y proclamó, por primera vez, una república negra e independiente. La libertad no fue dada, sino conquistada con sangre, coraje y unidad. Haití encarnó la peor amenaza para los intereses coloniales. Demostró que los oprimidos podían romper sus cadenas. El ejemplo haitiano fue observado con terror por las élites esclavistas de Estados Unidos, Brasil y las colonias caribeñas, temerosas de que la revuelta se propagara más allá del mar. Pero el precio de esa victoria fue terrible. Las grandes potencias, ofendidas y aterradas, respondieron con un castigo ejemplar. Haití fue aislada del mundo.
Durante décadas ningún país relevante reconoció su independencia. El comercio se bloqueó y se levantaron muros diplomáticos, económicos y militares para asfixiar el ejemplo haitiano antes de que inspirara a otros pueblos esclavizados. Estados Unidos, Francia, España y el Reino Unido optaron por mirar hacia otro lado o, peor aún, por conspirar activamente para que Haití fracasara en su intento de soberanía. El castigo más cruel tomó forma de deuda. Francia exigió una suma descomunal para aceptar la independencia de Haití, un pago impuesto bajo amenaza de invasión. Durante más de 100 años, Haití desvió sus recursos, hipotecó su futuro y empobreció a su gente solo para aplacar la venganza de sus antiguos amos. Esa deuda, multiplicada por intereses y chantajes, es la raíz de muchas heridas que aún duelen en la sociedad haitiana. Se calcula que, ajustando por inflación y valor actual, Haití pagó a Francia el equivalente a decenas de miles de millones de dólares, una cifra que podría haber transformado el desarrollo del país si hubiese quedado en manos haitianas. Nada de esto fue casualidad. Las potencias no perdonaron la independencia haitiana porque era una amenaza material y simbólica para el dominio blanco y occidental. Si Haití prosperaba, demostraría que los pueblos sometidos podían liberarse y construir su propio destino. Por eso, la historia oficial intentó reducir el triunfo haitiano a un accidente, a una excepción condenada al fracaso. Por eso se repitió la mentira de que Haití era pobre por naturaleza, incapaz por cultura, irremediablemente caótica. Este relato, repetido por siglos, justifica la injerencia y la tutela extranjera. Olvidar este pasado, callar su sentido o aceptar la versión impuesta por sus verdugos es traicionar no solo la verdad, sino también el derecho de Haití a ser reconocida como lo que es: el primer pueblo que se atrevió a romper las cadenas y desafiar al mundo. La dignidad de Haití, su soberanía y su memoria están en juego cada vez que se oculta el origen real de su sufrimiento. Cada vez que se repite el mito de la incapacidad, se contribuye a perpetuar la injusticia. El castigo histórico no terminó, se transformó en mecanismos modernos de control y sabotaje. La resistencia haitiana, lejos de extinguirse, sigue escribiéndose hoy. El pueblo no ha dejado de luchar, aunque la forma de la opresión haya cambiado. Hoy las cadenas son menos visibles, pero igual de efectivas: deuda, dependencia, intervención, desinformación. Ahora veremos cómo estas dinámicas de castigo evolucionaron, adaptándose a nuevas formas de poder y manipulación. La lucha de Haití no terminó con la independencia, apenas comenzaba. Si miramos el siglo XX, veremos nuevas formas de intervención, como las ocupaciones militares estadounidenses, la imposición de dictadores aliados de intereses extranjeros y la creación de una economía dependiente de la exportación de materias primas bajo condiciones desfavorables para el pueblo. A veces, la mano que ayuda es la misma que sostiene la jaula. Lo que parece solidaridad en Haití casi siempre es una trampa cuidadosamente tejida para mantener al país bajo control. La supuesta cooperación internacional ha funcionado como una máscara. Detrás de cada gesto de apoyo, se oculta una estrategia destinada a sujetar a Haití, a impedirle decidir su destino. Un ejemplo concreto de esto es la reconstrucción tras el terremoto de 2010. Se prometieron miles de millones de dólares en ayuda, pero la mayor parte de esos fondos nunca llegó a las comunidades más necesitadas, y en cambio terminó en organizaciones extranjeras o en contratos gestionados desde el exterior. Las sanciones, los bloqueos y la presión diplomática no llegaron como simples reacciones a errores locales. Fueron planificadas, calculadas para mantener a Haití en desventaja. Los fondos prometidos se ofrecen con condiciones que solo benefician a quienes mandan desde afuera. Los préstamos llegan con intereses inalcanzables, que multiplican la deuda y profundizan la dependencia. Bajo la etiqueta de acuerdo de cooperación, se firman contratos que entregan soberanía a cambio de migajas y atan cualquier oportunidad de desarrollo a la voluntad de otros. Cuando el pueblo haitiano se atreve a oponerse, cuando exige decidir por sí mismo, la respuesta es inmediata: difamación mediática.
Los grandes medios internacionales repiten, sin cesar, que Haití es ingobernable, caótico, incapaz de autogobernarse. Cada titular negativo siembra la idea de que la intervención extranjera es inevitable, casi un deber ético. Así se justifica el envío de tropas, la injerencia abierta y la normalización de la ocupación bajo el disfraz de ayuda. Un paralelo histórico puede encontrarse en la ocupación estadounidense de Haití entre 1915 y 1934, cuando se justificó la presencia militar con el argumento de restaurar el orden. Pero la invasión más peligrosa es la silenciosa. En Haití actúan hoy miles de organizaciones humanitarias, más que en cualquier otro país de América. Para muchas, la crisis haitiana es un negocio. Se distribuyen fondos multimillonarios, se construyen oficinas, se pagan salarios a extranjeros, y el pueblo queda con las sobras. ¿Quién controla esa ayuda? ¿Quién decide a dónde va el dinero? La tragedia haitiana se convierte en mercancía. La pobreza, en una industria lucrativa. Un ejemplo ilustrativo es el caso de la Cruz Roja estadounidense, que recaudó más de $500,000 tras el terremoto de 2010, pero construyó solo 6 casas permanentes, mientras que los recursos se diluyeron en gastos administrativos y consultorías. A la sombra de esta ayuda, la economía nacional fue desmantelada. La agricultura, orgullo de generaciones, quedó aplastada por importaciones forzadas y dumping extranjero. Las fábricas cerraron, los salarios se hundieron, y los recursos naturales, madera, minerales, tierras fértiles, fueron saqueados por empresas extranjeras protegidas por leyes hechas a su medida. Si Haití intenta levantar una industria propia, se enfrenta a trabas legales, boicots o a la imposición de normas que frenan cualquier desarrollo autónomo. Un caso paradigmático fue la eliminación del cultivo tradicional de arroz, sustituido por importaciones baratas desde Estados Unidos, lo que arruinó a miles de agricultores haitianos y generó una dependencia alimentaria que aún hoy no se ha superado. Lo más grave es el robo de la voz haitiana. Los informes sobre el país, los diagnósticos de la crisis y hasta los planes de futuro casi nunca son escritos por haitianos. Son consultores, expertos y agencias internacionales quienes dictan qué necesita Haití y cómo debe actuar. El pueblo se convierte en espectador de su propio destino, mientras otros narran y distorsionan su historia. La narrativa nacional es secuestrada y la dignidad colectiva, erosionada día tras día. Esta usurpación de la voz se refleja también en la educación. Muchos manuales escolares en Haití son impresos en el extranjero y responden a intereses ajenos a la realidad haitiana. Cada una de estas estrategias, repetida durante décadas, tiene un propósito común: impedir que Haití recupere el control de su futuro. Que dependa de la caridad ajena, que viva bajo tutela, que sufra la humillación de no ser escuchado en su propia casa. Mientras tanto, quienes operan esta maquinaria se enriquecen, aseguran su poder y perpetúan el saqueo. No es diferente a lo que ocurrió en otras regiones del mundo. Basta recordar cómo, tras la independencia de la India, el poder colonial británico intentó mantener el control económico a través de acuerdos comerciales desventajosos y la imposición de deuda. El resultado es devastador. Haití pierde poder real, capacidad de elegir y hasta el derecho de contar su propia historia. Otros deciden, otros narran, otros se benefician. Pero la pregunta persiste, incómoda como una herida abierta. ¿Qué pasaría si el pueblo haitiano decide, de una vez por todas, romper las cadenas de la dependencia? ¿Qué sucedería si la ciudadanía haitiana recupera el derecho de imaginar, planificar y ejecutar su propio camino hacia el desarrollo y la dignidad? Pero para entender cómo se llegó a este punto, hay que mirar atrás y rastrear el inicio del cerco que sofoca a Haití. Todo comenzó mucho antes de lo que suelen contar los libros de historia. Ya desde la época colonial, el territorio que hoy es Haití fue objeto de codicia, explotación y violencia a una escala brutal. Las plantaciones de azúcar, café y algodón, administradas por colonos franceses, fueron el escenario de una explotación humana atroz. Millones de africanos fueron secuestrados y transportados a la fuerza
para alimentar la economía de la colonia más rica del Caribe. El precio de esa riqueza fue la muerte y el sufrimiento de generaciones enteras. Ningún informe extranjero podrá devolverle a Haití lo que jamás debió perder: su voz. Solo el pueblo haitiano puede rescatar su historia, reinterpretarla y convertirla en motor de cambio. Las experiencias de otros países que han recuperado su narrativa nacional, como el caso de Ghana tras la independencia de 1957, demuestran que la reescritura de la historia desde abajo es un paso esencial para la emancipación. Aquí se define el destino de Haití. Mientras se espere que otros analicen, decidan o sancionen, el peligro es que la dependencia se herede durante generaciones. Si el pueblo haitiano no reclama su independencia, el ciclo de explotación seguirá disfrazado de ayuda y consejos foráneos. Es un ciclo que se perpetúa a través de instituciones educativas, medios de comunicación y políticas públicas dictadas desde el exterior. Recuperar la voz y el control no es solo un símbolo, es la amenaza que más temen quienes se benefician del desorden. Porque un Haití que nombra sus heridas y sus sueños desafía la narrativa impuesta y pone en riesgo intereses extranjeros. Esa es la razón por la que la batalla decisiva es mental y espiritual. Hay que reconocer la dignidad, la fuerza y el coraje que han sostenido a este pueblo por más de 2 siglos. Solo así se puede romper el círculo de sumisión y resignación que se ha instalado como un veneno silencioso en la cultura colectiva. Nada cambiará si se mantiene la idea de que siempre serán otros quienes lleguen a salvar a Haití. Ese relato se diseñó para justificar la sumisión, para convertir la espera en costumbre y la obediencia en destino. Romper el mito de la incapacidad es el primer paso hacia la autodeterminación genuina. Esto implica una revolución educativa, una transformación en la manera en que se enseña la historia y se concibe el papel del pueblo en la construcción del futuro. El despertar colectivo transforma cada acción cotidiana en resistencia y reconstrucción. No hacen falta gestas heroicas. Basta con que cada mujer, cada hombre, cada joven, tome conciencia de su valor y su derecho a decidir el futuro. Cuando un pueblo se asume protagonista, ninguna potencia puede seguir imponiendo cadenas sin que todo el mundo lo vea y lo denuncie. La experiencia de la revolución haitiana demuestra que, cuando hay unidad y claridad de propósito, incluso los poderes más grandes pueden ser derrotados. El porvenir de generaciones enteras está en juego. Romper la apatía, la resignación y esa idea impuesta de inferioridad no es solo urgente, es cuestión de sobrevivencia nacional. Insistir en la narrativa extranjera permite que el saqueo, la dependencia y la humillación persistan. Pero si Haití recupera su voz, puede reclamar lo que le corresponde: dignidad, autonomía y esperanza. Otros países han transitado caminos similares. Sudáfrica, tras décadas de apartheid y control externo, logró construir una nueva identidad a partir de la recuperación de su relato propio. Comprender el origen del problema es solo el inicio. Lo esencial es convertir este despertar en acciones concretas y en decisiones diarias que abran paso a la verdadera independencia. Esto significa crear redes de solidaridad local, reconstruir la economía desde abajo, fortalecer la educación y la participación ciudadana, y exigir transparencia y rendición de cuentas a todos los niveles del Estado y la sociedad. Si Haití logra romper el cerco mental y asume su historia, todo puede cambiar. El siguiente paso es descubrir cómo transformar esa conciencia en un movimiento imparable. No se trata solo de protestar, sino de construir alternativas viables, de demostrar que otro modelo de sociedad es posible y deseable. La historia está llena de ejemplos de pueblos que, al recuperar la confianza en sí mismos, han dado saltos cualitativos en su desarrollo. La reconstrucción verdadera nace en la mente, pero florece solo cuando nos reconocemos como un solo cuerpo. Comprender esto es el primer paso hacia el renacimiento de Haití. Ya basta de aceptar relatos que nos presentan como víctimas inevitables. El poder real
está en las manos de la ciudadanía organizada, consciente y decidida. Cada asamblea comunitaria, cada espacio de diálogo, cada proyecto autogestionado es un ladrillo en la construcción de esa nueva Haití. No esperemos más héroes venidos de fuera, ni soluciones empaquetadas en despachos extranjeros. El cambio auténtico solo será posible cuando el pueblo haitiano, unido, decida tomar el timón de su propio destino. Cada paso hacia la organización, cada acto de colaboración, es una declaración de independencia frente a quienes desean vernos sumisos y divididos. La experiencia de los movimientos cooperativos en América Latina, como los de Mondragón en España o las cooperativas agrícolas en Brasil, demuestra que la organización popular puede ser una herramienta poderosa para romper la dependencia. Es tiempo de recuperar el control sobre los recursos, las decisiones y la dignidad nacional. No permitamos que sean intereses ajenos quienes dicten cómo se gestiona la riqueza que corresponde a las generaciones futuras de Haití. Proteger y defender lo que es nuestro es un derecho, pero sobre todo, una obligación colectiva. La defensa del territorio, del agua, de la biodiversidad y de la cultura es una tarea que no puede delegarse. Debemos identificar a los traidores, tanto internos como externos. No hay enemigo más peligroso que quien se disfraza de aliado, y no existe obstáculo mayor que la traición desde dentro. Denunciar, desenmascarar y aislar a quienes colaboran con el saqueo es vital para reconstruir la confianza y la fortaleza nacional. Solo así podremos mirar el futuro con la frente en alto. La historia está llena de ejemplos de traiciones internas. Desde los colaboracionistas en la Francia ocupada por los nazis hasta las dictaduras militares en América Latina que respondían a intereses foráneos. Cada escuela que se reabre, cada hospital equipado, cada campo sembrado y cada hogar reconstruido son actos concretos de resistencia. No es solo reconstrucción material, es un acto de afirmación nacional, una señal firme de que Haití no se rinde ni se resigna. Nos levantamos, juntos, para mostrar que la dignidad no se negocia ni se olvida. La reconstrucción va más allá del cemento y los ladrillos. Es también reconstruir la confianza, la autoestima y la capacidad de soñar. Transformemos la historia de humillación en el motor de un renacimiento colectivo. Que las heridas sirvan de memoria, pero nunca de condena. Que el sufrimiento de ayer alimente el orgullo de resistir hoy y la firme decisión de nunca volver a ser sometidos. Haití debe y puede ser un ejemplo para el mundo. El lugar donde la libertad se conquistó y donde la soberanía se defiende, día tras día, con hechos y unidad. La memoria de la revolución haitiana puede ser el faro que guíe el camino de las nuevas generaciones. Si no actuamos ahora, la historia volverá a repetirse. Pero si tejemos redes, si nos organizamos de verdad, Haití puede renacer como símbolo vivo de libertad y autodeterminación. El futuro aún no está escrito. Depende de cada uno y de cada una de nosotros. En las manos de la ciudadanía haitiana está la llave para abrir las puertas de un porvenir distinto. Es el momento de un llamado claro y contundente. No más resignación, sí a la autoliberación. Que la memoria sea fuerza y la unidad, guía hacia la próxima decisión colectiva que marcará nuestro destino. La historia no es un destino fijo, sino un campo de batalla donde cada generación tiene la responsabilidad de luchar por su propia dignidad. Pero, ¿qué significa organizarse de verdad en un contexto marcado por décadas de sabotaje y manipulación internacional? ¿Cuáles son los primeros pasos concretos hacia esa autoliberación colectiva? ¿Cómo pasar de la indignación a la acción eficaz, evitando los errores del pasado y aprendiendo de los aciertos de otras experiencias? Haití no pide permiso para ser libre. La libertad no se mendiga, se conquista y se defiende. Organizarse de verdad significa construir desde abajo, con paciencia y perseverancia, estructuras que no puedan ser fácilmente cooptadas o destruidas por intereses externos. Significa, por ejemplo, promover la educación popular en lengua haitiana, fortalecer las organizaciones campesinas, recuperar los mercados locales y crear canales directos entre productores y consumidores
para evitar la intermediación extranjera. También implica recuperar la memoria histórica y cultural, celebrando las fechas clave de la Revolución haitiana y reivindicando a los héroes y heroínas que han sido invisibilizados por la historia oficial. Durante siglos, nos han repetido que la miseria en Haití es natural, inevitable, casi marcada en la sangre. Nos quieren convencer de que la ruina es parte de su identidad, un destino grabado en la piel de su gente y su bandera. Pero esa mentira le sirve solo a quienes temen el ejemplo de un pueblo que rompió cadenas antes que cualquier otro. Un ejemplo similar se vivió en la India, donde la narrativa colonial británica insistía en que los indios eran incapaces de gobernarse a sí mismos, hasta que la independencia y el liderazgo de figuras como Mahatma Gandhi demostraron lo contrario. La verdad es incómoda, pero urgente. La tragedia haitiana no nació de su tierra ni de su gente. Fue sembrada desde fuera, regada con intereses ajenos y cosechada por manos que, bajo la máscara de la ayuda, impusieron silencio, deuda y dependencia. El saqueo sistemático de los recursos haitianos tiene paralelos históricos en el expolio de África bajo el colonialismo europeo, donde la riqueza de países enteros fue transferida al exterior, dejando tras de sí economías frágiles y sociedades marcadas por la dependencia. El pueblo haitiano no falló. Fue traicionado por un sistema internacional que decidió castigarlo por su libertad. Fueron manos extranjeras las que apretaron la soga y cerraron las puertas. Fueron palabras diplomáticas las que cubrieron el saqueo. Y cuando la dignidad haitiana resistió, intentaron borrar su ejemplo con bloqueos, campañas y humillaciones públicas. La historia de la resistencia haitiana es, a pesar de todo, una historia de dignidad, coraje y esperanza. Pero hay algo que nadie puede borrar: lo que Haití representa. Fue la primera nación en demostrar que la libertad no se negocia. La primera en probar que los esclavos podían vencer imperios. Esa herida sigue abierta en el orgullo de quienes hoy dictan recetas desde foros internacionales. Es un recordatorio constante de que la justicia es posible, aunque tarde años o siglos en llegar. Hoy la deuda no es solo económica. Es una deuda moral con un pueblo que sigue pagando por el crimen de haberse liberado primero. El riesgo es claro: o Haití recupera su derecho a escribir su propia historia, o el mundo seguirá trazando mapas de dependencia e invisibilidad. La deuda moral implica un reconocimiento de la responsabilidad histórica de las potencias que han contribuido al empobrecimiento de Haití y una obligación de reparar ese daño, no con limosnas, sino con justicia y respeto. Ahora es el momento de romper el ciclo, de reconocer el sabotaje, denunciar la manipulación y exigir soberanía plena. Haití no necesita tutores, ni permisos, ni migajas. Merece respeto, justicia y el poder de decidir su camino. Otros países han logrado romper la tutela extranjera y construir modelos propios de desarrollo. El ejemplo de Vietnam, que tras décadas de guerra e intervención foránea, logró reconstruir su economía y su tejido social con base en la autogestión y la solidaridad. Quedarse en el silencio impuesto es perpetuar la humillación. Hablar con claridad es el primer acto de resistencia. No podemos darnos el lujo de callar cuando está en juego la dignidad, el futuro y la esperanza de todo un pueblo. La palabra es un arma poderosa cuando se usa para desenmascarar la mentira y reivindicar la verdad. El mundo debe escuchar, sin filtros ni excusas, la voz haitiana. Haití no es una lección de fracaso. Es advertencia y promesa. El tiempo de las cadenas, visibles o invisibles, debe llegar a su fin. La última palabra la tendrá el pueblo haitiano, si decide asumir el desafío de romper con la dependencia y construir, desde la memoria y la unidad, el camino hacia la verdadera libertad. ¿Estamos listos para acompañar este proceso? ¿Estamos dispuestos a mirar la historia de frente, a reconocer las heridas y a trabajar juntos por la reparación y la justicia? El futuro de Haití, y de todos los pueblos que han sufrido el peso de la opresión, depende de nuestra capacidad colectiva de soñar, de organizarnos y de resistir.